Camaro que no creo en exceso, no cambiamos chances de cansar chicken. Totanes. Apenas me estoy levantando. Algo cansado, pero pues, así es la vida, amigos. ¿Qué hicieron el día de hoy? Hoy es sabadito alegre, sabadito de estar con Dios. Bueno, todos los días estamos con Dios. Hoy, hoy toca ir a la iglesia. Me levanté un poquito más temprano porque quiero hacer mis cosas. Quiero hacer mis cosas temprano aquí en la casa. O sea, hacer mi tortilla para dejarlo ya para mis papás y ya me voy. Me voy porque hoy es sábado especial. En la iglesia donde participo, los sábados son especiales, mis amigos. Ya estoy dándole de comer a los pavitos, a los totolitos. Y pues nada, aquí estamos, amigos. Muchísimas gracias por el apoyo a los nuevos seguidores que vienen llegando a este perfil. Bienvenidos. Aquí te vas a entretener. Hay palabras de reflexión, de crecimiento, de amor propio, un poquito de todo. De mi lengua náhuatl, Teresa en náhuatl. Pues muchísimas gracias por el apoyo. Todos ustedes son muy amables conmigo. A todos, saludos. Que se la pasen muy bien en este día tan hermoso. En este día de sábado de agradecimiento. Sean felices, mis amigos. La frase de hoy es que no tengan miedo. Sean felices. La vida es tan hermosa. Todo, todo mal momento pasa. Todo mal momento pasa. Algunos malos momentos vienen a enseñarnos para ser mejores personas. Por ejemplo, como mi psoriasis. Mi psoriasis me ayuda a comprender un poquito más de la vida. Saber que la vida no es perfecta. La vida es así. Y aún así debemos de agradecer a Dios. Siempre. Sean momentos buenos, malos, nosotros debemos ser agradecidos. Una, por el simple hecho de que ya estamos aquí. Y dos, porque pues la vida es así. A veces la vida no tenemos en nuestras manos. La vida pasa por algo, pasan las cosas buenas y malas, pero aquí estamos. Debemos ser agradecidos. Muchas gracias, mis queridos amigos. Los adoro, los amo.